En un país diverso, la interculturalidad es esencial. Significa vivir en armonía y respeto, aprendiendo de las diferentes culturas que nos rodean. El Ecuador es un estado intercultural, plurinacional y laico. Tiene 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas descendientes de los grupos originarios. Eso significa que tenemos diversidad en tradiciones, gastronomía, expresiones artísticas, que nos permite seguir aprendiendo cada día más de nuestro país. Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Esta celebración promueve el reconocimiento de las diversas tradiciones, lenguas y formas de vida que enriquecen al Ecuador. La educación intercultural es fundamental para construir un país plurinacional, donde todas las voces sean escuchadas y todas las culturas sean valoradas. La discriminación estructural persiste. La falta de consulta previa, la explotación de recursos naturales sin consentimiento y el racismo institucional vulneran diariamente sus derechos. La resistencia de estas comunidades es criminalizada y muchas veces invisibilizada por los medios y el poder político. El Código Orgánico de Organización Territorial reconoce los territorios ancestrales. La Ley Orgánica de Educación Intercultural promueve una educación bilingüe que respete las cosmovisiones propias, pero su aplicación es limitada por falta de voluntad política. Dentro de las jurisprudencias más relevantes tenemos la siguiente. La Corte Constitucional ha establecido un importante precedente en la protección de los derechos de las comunidades indígenas, como se evidencia en la sentencia 1149, donde se reafirma el derecho a la consulta previa. Este fallo es crucial ya que declara en la concesión minera en territorio shuar, sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Este tipo de decisiones no solo refuerza la lucha jurídica de las comunidades, sino que también subrayan la importancia de respetar sus derechos y garantizar su participación en decisiones que impactan sus territorios y sus modos de vida. La consulta previa es un mecanismo fundamental para asegurar que las voces de las comunidades se escuchan y se contemplen en el desarrollo de proyectos que afectan a sus recursos y a su cultura. Buenas tardes con todos. Bienvenido a este pequeño documental sobre la diversidad cultural y la identidad indígena. Hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a un originario de un pueblo ancestral, Purúa, Chimborazo, Ecuador, quien nos va a hablar, quien nos va a redactar, contar sobre su historia, sobre su cultura y sobre su experiencia relacionada con su pueblo ancestral. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quién es usted y cuál es su rol en esta universidad? Mucho gusto, soy Jorge Luis Arpullón, más conocido en el tema artístico como Apu. Soy profesor del tema de artes y también de la comisión de investigación por parte de la ULIAN. Provengo del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, el pueblo Quichua Purúa, que es una de las nacionalidades con más población en tema territorial en cuanto al pueblo Quichua en el tema regional, tanto de la sierra y tanto de la Amazonía. Cuéntanos acerca de culturas tradicionales que más valoras tú de tu pueblo de origen. ¿Desde dónde partimos? Tema histórico, tema gastronómico, tema de vestimenta, códigos de gobernanza. Puede ser el tema histórico. ¿Qué piensas acerca de sus orígenes, de sus costumbres, de sus culturas? Bueno, sí, creo que nos remontamos un poco al tema histórico, que no podemos alargar demasiado. El pueblo Purúa es uno de los, dentro de las crónicas que escribe Padre Juan de Velasco, dicen que el reino, cuando los caras vienen en el tema de Bahía, ¿sí? Los caras empiezan a subir todo el tema del río, ¿no? Hasta encontrarse con el río Guayabamba, y de ahí se encuentran en el pueblo Quito. Y en el enfrentamiento que hacen ellos, hacen una consolidación belicosa, ¿no es cierto? Se unen después que pelean. Y empiezan a bajar por todo el sector central, lo que ahora es Cotopaxi, Tuncurahua, y de ahí llegan a Chimborazo, donde estaba el señor étnico de los Huichicelas.
que más o menos hablamos de 1200, 1300 después de Cristo. Cuando los Quitus Caras se consolidan como los Shiris, ¿sí? El término Quitu, el idioma Quitu ya es un idioma muerto, Shiri es como el Señor, ¿sí? Y el Señor, cuando llega allá, se encuentra con los Duchicelas, que la terminología Duchicela era Apu Duchicela, que es soberano de los Uruguayes. Cuando se encuentran ellos, se hacen una unión de pueblos y nace el señorío étnico de los Shiris Duchicelas. ¿Sí? Ahí está Shiri primero, Shiri Cacha, Hualcopo Duchicela, y después está el rey Cacha, que es el primer rey en enfrentarse a lo que fue ya la confederación de los padres incas, los invasores, ya con el tema de Huayna Cápac, que ya llegó conquistando tiempo atrás a la confederación de los Paltas Araburos, y también después se enfrenta a los Cañaris. Y cuando se enfrentan a los Cañaris se consolida un tema regional en Tomebamba, Cuenca, donde nace Huayna Cápac. Y Huayna Cápac, como heredero de Tupac Yupanqui, uno de los primeros conquistadores incas que ya regionalmente consolidó el tema del Tahuantinsuyo. Recordemos que la sección del Ecuador estaba en el Chinchansuyo o el sector del norte, ¿sí? Porque el Tahuantinsuyo estaba dividido como 4 sectores: el Chinchansuyo, el Antinsuyo, el Collasuyo y la parte del Cusco. Con el que se enfrentan y pierden. Cacha Duchicela es quien logra hacerlo retroceder hasta la zona de Tomebamba. Y en Tomebamba piden refuerzos y nuevamente se enfrentan y hay la unidad. Según las crónicas, La interculturalidad no es solo coexistencia, es respeto profundo a las diferencias. Reconocer que los pueblos tienen derecho a existir con sus sistemas de vida, a decidir sobre su territorio y a ser escuchados sin discriminación. El racismo institucional no es anecdótico, es estructural y nos corresponde a cada uno de nosotros desmontarlos. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. En el mundo hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. ¿Por qué deben recibir un trato diferenciado? Gran parte de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas está bajo propiedad comunal, y a pesar de ello muchos gobiernos reconocen la propiedad formal o legal de solo una fracción de ellas. La tenencia insegura de la tierra es un factor que produce conflictos, degradación ambiental y escaso desarrollo económico y social. Sus derechos colectivos son sobre tierra y territorio, recursos naturales, salud y educación intercultural, idioma originario y jurisdicción indígena. Existen también derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Como estudiantes de Derecho, proponemos incluir un enfoque intercultural en todos los niveles de formación jurídica, promover clínicas legales en territorios indígenas, impulsar litigios estratégicos desde la universidad y apoyar la producción jurídica en lenguas originarias. Gracias.